Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio de Cine desde el Diván. Hoy estamos muy contentos de, por así decirlo, llegar a este punto de este especial o este apartado que hicimos de estudio sobre Ghibli. Creo que vamos a hablar de la película más reconocida de Ghibli a nivel mundo, que es una de las películas más homenajeadas y más comentadas, inclusive tanto en redes sociales, tanto en el mismo fandom de estudio Ghibli. Hoy nos toca hablar de El viaje de Chihiro. Claro, junto con Mi vecino Totoro, de las más reconocidas, digo, no son las únicas más reconocidas, pero sí son de las principales. Y ya se veía venir, ya le estábamos esperando un poco. El viaje de Chihiro es una película de la que ya se ha hablado mucho, eh, incontables análisis sobre la película, podríamos encontrar en diferentes contextos, pero pues ahora vamos a concentrarnos un poco más en lo psicoanalítico. No sería el primero ni el único análisis de Chihiro, pero pues vamos a darle nuestro intento con nuestra versión y nuestro estilo. Esperamos que les sea también de su agrado. Ahora, empezando comentando la película como tal, dentro de esta primera sinapsis. El sinapsis, curioso. El traslado o todo el pasaje que hablamos o que vamos a iniciar habla acerca del primer personaje o la personaje principal, que es Chihiro. Ahorita estábamos revisando un poquito el apellido, que es Ogino. Y al inicio vemos un paisaje en el auto, ya se Chihiro con sus padres yendo a lo que aparentemente es una nueva casa, que esta es una escena muy, creo que sí es un tanto hollywoodense esta escena de los hijos cambiándose de casa, ¿no? Lo veíamos por ejemplo con Totoro, dentro de lo que hemos hablado por aquí, lo comentamos inclusive con el especial de el cine en compañía con Roberto, que también es una nueva adaptación de una casa, y al parecer eso apunta a un gran principio, al empezar desde un sitio nuevo, que esta es una gran premisa para poderlo mencionar desde la primera aproximación de Chihiro a un mundo nuevo o a una casa nueva. Claro, un comienzo distinto porque no vemos, incluso generalmente no hablamos de un comienzo desde cero, sino desde las bases, desde las herramientas que ya se tienen, los recursos. Pero algo bien importante dentro de esta película es que vemos una Chihiro que no tiene recursos prácticamente para lidiar con ese cambio, con ese duelo. Incluso la vemos como creo que Chihiro entraría como en esta cuestión de la pubertad, casi adolescencia, donde están estos cambios y propio de lo que llamamos en psicoanálisis la adolescencia, el síndrome de adolescencia normal, con toda esta cuestión de la identificación, la formación de grupos y demás, en este rechazo a mis amigos, mi escuela, mi vida, la casa que ya tenía, y este rechazo total a esa experiencia y cómo incluso al inicio de la película varios personajes la escriben como una niña chiflada, llorona, etcétera, como una niña justamente, y vemos como el cambio al que atraviesa Chihiro en toda esta película es dejar en cierto sentido de ser una niña. Hacer un recorrido justamente hacia alguna otra parte. Ahora, dentro de este mismo recorrido, vemos al inicio cómo llegan a un pueblo, que aquí podemos hablar bastante de conceptos, a un tipo pueblo fantasma, en donde no hay nadie, que ya es el anochecer, el atardecer, cuando recién llegan la familia de Chihiro, y empiezan a comer un estilo buffet que no es muy común, que no haya servicio, que no haya más personas alrededor, que ningún puesto esté y que la comida esté básicamente caliente. Esto al parecer a Chihiro le da una primera como mala impresión, de decir esto está medio raro, y sus papás terminan siendo consumidos, en este caso o sustituidos por cerdos, que es algo bastante simbólico de cómo los papás de una escena a otra desaparecen, ¿no? Como desfiguran de un momento a otro. Ahora, hay algo en particular en esta película que la primera vez que la vi, se me hacía muy curioso toda la animación en este película en particular, como lo hemos hablado con Estudio Ghibli. Ghibli nos narra paisajes, nos va narrando, lo vimos por ejemplo con Pompoco, que es una evolución un poquito más de todo lo que está sucediendo, del urbano de lo místico al urbano. En Totoro, la transformación del ambiente, de cómo se va adaptando. En Tupamaros, todo lo que sucedió alrededor. Pero en este vemos el mismo paisaje, por así decirlo, en los primeros media hora de la película, 40 minutos, en donde los personajes son bastante bizarros, con bastantes deformidades, bastante curiosos,
las habitaciones inclusive de diferentes tamaños, diferentes lugares, los personajes en sí ninguno tiene un parecido con otro y cada uno va representando una cosa diferente. Por ejemplo, la primera impresión que me dio es ver al abuelo, el ser el abuelo, en este caso de Shinjiro, una persona con creo 6 brazos y no 4 brazos, como en forma de araña, pero con cara muy parecida al personaje de Sonic, no recuerdo cómo se llama el doctor. Vemos también esta primera representación de nada concuerda con lo que probablemente sea común, ¿no?, en la vida de Shihiro. Y también este es un concepto que bastante interesa escuchar, de no es la típica película de una niña visitando a los abuelos o visitando a los tíos o visitando nuestra ciudad. Aquí se presta justamente a deformarlo y maxificarlo todo, es decir, ningún personaje se va a parecer a ninguno. Y tanto es así que este primer paisaje le pide y le exigen a Shihiro que tiene que olvidar su nombre, tiene que cambiar su nombre por una protección, tiene que dejar de ser Shihiro y pasa a ser Zen. Claro, antes de eso, creo que algo súper relevante es como en esta entrada, justo después, que ya se ve como algo extraño, algo que no termina de encajar desde que entran. Incluso creo que hay una escena donde se viene como el aire y mueve todas las hojitas y da esa sensación ya como de algo no está bien. Algo, digamos, como les decíamos en esta cuestión del terror, lo ominoso, que es como, pues el viento no tendría por qué ser algo aterrador, pero de pronto ya viene generando esta sensación y entran y se convierten los padres en los cerdos y la encuentra un personaje que se va a volver también bien importante, que es Haku, y le dice, no puedes estar aquí, tienes que regresar antes de que anochezca. Y vemos también cómo comienza a desaparecer en cierto sentido Chihiro, y de ahí vamos viendo cómo nos da esta sensación de no debes estar aquí. Ya desde ahí también comienza a tener una gran importancia todo lo bizarro que podría parecer los habitantes de este mundo, que me recordaba un poco a esta cuestión del sueño y de la transfiguración que hay al despertar, con todos estos mecanismos de defensa como la condensación y demás, pero aquí como Chihiro adentrándose en eso, donde no hay esos mecanismos que protegen a la conciencia de lo bizarro que puede ser el sueño, y además con toda esta connotación de los yokais, de los espíritus, de lo que implica el lugar en el que se encuentra. Y esto del nombre es cuando llega con Yubaba, si mal no recuerdo, es la encargada de un salón de baños o una casa de baños, que es donde van a relajarse, digamos, en cierto sentido los yokais, que son todas estas figuras de la mitología, tanto fantasmas, espíritus y demás. Ya hemos hablado de yokais cuando hablábamos de los tanukis y de los zorros en la película de Pompoko, pero aquí los vemos, digamos, como en sus vacaciones o en algún descanso así, y es Yubaba quien le retira parte de su nombre para dejarla solamente como Zen. Pero por ejemplo en los yokai, como lo hemos visto, y muy diferente, o lo pensaba muy diferente, por ejemplo a los tanukis de Pompoko, acá no hay una función, por así decirlo. Acá no tienen o no nos hacen una referencia de este yokai es encargado de algo, va a hacer algo o es relevante en la película como tal, a excepción de creo que es uno de los dragones, se me fue por completo el nombre, este gran personaje muy mórbido al que le hace la limpieza a Shihiro. Pero el no dios del agua o del río, algo así era. Ajá, el espíritu. El espíritu como tal tiene un nombre en particular, pero aquí hay algo muy importante de cómo también se va jugando entre la realidad y la fantasía, porque por ejemplo todos estos, cuando lo hablamos por ejemplo un poco, todos estos tanukis, estos yokais o estos dioses tienen una función muy específica. Por ejemplo, recordaba un poquito los tres grandes mapaches en el caso de Pompoko, que tienen una significación cada uno, tanto religiosa, tanto individual, o en este caso mística. Significan algo y se les hace alabanzas y se les hace algo. Y ahora desde la perspectiva de Shihiro, son como, por así decirlo, clientes más, no tienen una significación más grande, en realidad son estas figuras deformes o construidas de alguna perspectiva diferente, en donde no tienen una significación, y se cruza mucho la cuestión de la fantasía y la realidad desde la construcción de Shihiro, porque particularmente vemos algo que como a los
10 minutos, 15 minutos que ya está en este nuevo reino, de una manera extraña se vuelve común, que ya no da mucha importancia a la forma de los personajes, sino empieza como a meterse en ese mundo, en donde ya no asustan, ya no se ven diferentes, ya escuchas un argumento, por así decirlo, de ellos, y por un momento olvidas que toda la deformación o toda esta configuración es un poco más abstracta, ¿no? Todas estas representaciones. Y justo como lo mencionaba hace un momento, la parte de los sueños es muy parecido. De repente vemos un sueño bastante realista y de repente vemos un sueño bastante desfigurado, bastante exagerado en muchas formas, colores, en todo el contexto. Y esto ayuda también a poder mencionar este primer paso de infancia a pubertad, donde ya es un brinco de toda la fantasía que se tenía en niños, todas las fantasías que se tenían en la primera infancia para construir. Acá ya están tomando una forma también importante, de ya es una persona, un objeto más pegado a la realidad. Algo que pensaba también en esta cuestión del pasaje de la niñez a pubertad, adolescencia, es que algo que suele pasar, no siempre, pero en algunos casos con adolescentes, es el adoptar un nombre o un apodo diferente. Y muchas veces la lógica que va en este proceso es retirar o agregar algún elemento del nombre propio original. Y en el caso de Chihiro, digo, para nosotros con el idioma en español no tiene mucho sentido el cambio, pero en la película vemos cómo se le retiran algunos caracteres. Kanjis, si mal no recuerdo, es el nombre de la escritura, para dejar solamente Zen, retirándolo de Chihiro como tal, como el completo. Y digamos que para nosotros podría ser algo muy similar el cómo pasan de, digamos, Alejandro a Ale, Al, cositas así, que nos da, digamos, esa sensación de una identidad diferente. Y algo bien importante y que es parte de los análisis que siempre encontramos sobre Chihiro es esta cuestión de los nombres, que tiene una importancia muy grande dentro del psicoanálisis, porque digamos que en cierto sentido es como este revestimiento, esta identidad que también da, que es una parte inseparable de la persona, en gran sentido es parte de la esencia. Y hay un texto que leía mientras estábamos preparando de una autora que se llama, déjenme recuerdo porque aquí lo tenía, es Luz María Huerta, que dice: sin él, hablando del nombre, sería equivalente a la nada. No habría un lugar para él dentro del discurso. Nombrar es hacer entrar a un sujeto en el orden de las relaciones humanas. Y aquí vemos cómo retirándole el nombre es como puede adentrarse a Zen, a Chihiro, ahora Zen, en la relación con lo espiritual, con todo lo que está dentro de este mundo, porque como humana es automáticamente rechazada. Pero cuando cambia el nombre, cuando se vuelve Zen y tiene este contrato con Yubaba, no implica automáticamente la aceptación de los huéspedes y del personal que trabaja en las casas de baño. Sin embargo, comienza a ser un poco más aceptada, incluso termina siendo, digamos, una parte importante del equipo, incluso apreciada, pero es a través de ese cambio de nombre que se genera por alguien externo, pero que también Zen se apropia de eso. Se va formando. Pero pensaba un poquito esta cuestión de, por ejemplo, del nombre desde la nada, por así decirlo. Y hablando un poquito más conceptualmente, porque esta película ayuda mucho a lo mejor a replantear algunos textos o algunas lecturas. Cuando se habla de un nombre, ahorita lo que me queda pensando, nadie escoge su nombre por voluntad, nadie puede hasta cierto punto. Y pensaba en este primer momento o en este primer sujeto desde una infancia, porque nadie tenemos el nombre que hayamos querido, es un nombre que tiene una carga simbólica desde los padres, ¿no? Esa es la construcción inicial desde una infancia, desde un nombramiento, pero que al inicio todos los recursos de tanto de los bebés, tanto de los niños, no es sostenible por ellos mismos, siempre tienen que estar acompañados, ¿no? Vemos la lectura del Estadio del Espejo de Lacan, por ejemplo, de cómo se va formando el yo, bien a partir de un otro, ¿no? Si todo el tiempo nos están diciendo Chihiro, Zen, tarde que temprano este mismo sujeto o esta misma construcción es, ok, yo soy Chihiro porque a mí me están mencionando que soy Chihiro. Más en este pasaje me quedaba pensando mucho en la adolescencia, que era lo más común que podemos ver en internet, en las teorías, y es una de las prácticas más comunes en esta adolescencia, el empezar a escuchar la identidad, quiénes queremos ser, quiénes somos, como una formación propia, ya no una formación de lo que ya nos dijeron que somos, o lo que esperan que seamos, o toda la presión que venga de la parte de la familiar, no haya uno ahí. Pero sí viene una cuestión de qué soy y qué hago.
Y en este caso vemos algo bastante simbólico, donde al inicio le dicen a Chihiro que tiene que olvidar su nombre, que ahora se va a llamar Zen, y ella es como de, soy Chihiro, pero me voy a decir Zen, ok. Y cierto punto de la película ya no me acuerdo cómo me llamo, ya soy Zen, ¿no? Es como si nos quedáramos con el puro apodo de alguien, ¿no? Únicamente de decir flaco y se quede o desaparezca por completo el nombre, ¿no? Y escuchamos el nombre de que se llame cualquier sujeto Juan, por así decirlo, ya se escuchamos de quién es Juan o quién viene siendo esta persona, ¿no? Es el apodo quien se queda. Ahora, esta representación, desde una elección como lo hace Chihiro, el decidir para poder hacer algo por los padres, nos va marcando esta primera etapa de todo lo que tiene que atravesar un adolescente para poder construir una identidad propia, con una separación con los padres y con una separación con todo el mundo interno. Claro, y esa separación no significa que tenga que ser definitiva, porque justamente con Chihiro y con Zen es lo que vemos, que hay esta separación primero del Chihiro y adaptarse y acoplarse y apropiarse del Zen para luego recuperar a Chihiro. Y es como poder ser Zen y poder ser Chihiro. Y justo dentro de este mismo viaje, que me parece muy lindo, como en la traducción terminan llamándolo el viaje de Chihiro, porque por ejemplo en inglés es Spirited Away, en japonés creo que es la misteriosa desaparición de Zen y Chihiro, algo así, creo que es una traducción digamos más literal. Y con el viaje de Chihiro es lo que vemos justamente desde el inicio, y esta transformación y esta apropiación de los nombres, un nombre impuesto por los padres, digamos, con la historia y la carga emocional que tenga ese nombre, más el nombre al decir, ok, de esto que tienes le vamos a quitar cosas y ahora eres esto. Y como quitándole cosas también al nombre me parece algo bien importante, porque muchas veces dentro del proceso analítico es quitarle cosas, quitarle la carga a un nombre que pueda haber. Por ejemplo, los nombres bíblicos, que suelen tener una carga bien importante, no solamente por lo bíblico, sino por la cuestión social de llamarte Jesús, María, José, etcétera. Todo lo que puede tener los dos, todo lo que puede tener ese peso. Entonces, al quitarle caracteres al Chihiro, se apropia de Zen para después reapropiarse del Chihiro desde un punto distinto, donde ya vemos, conforme va avanzando el viaje de Chihiro, todos los recursos que ha obtenido o que ha mejorado, digamos, de los que ya tenía. Ya no vemos a la niña llorona, a la niña chiflada, a la niña atemorizada. Ahora vemos una adolescente que se enfrenta a cosas. Ahora, también sin tratar de caer mucho en lo cliché de todos los análisis o lo que se pueda concordar con esta película, que concordamos con algunas opiniones y otras no, el primer acercamiento al enamoramiento, como en este caso con el personaje de Haku, llama mucho la atención porque él es mismo quien guía hasta cierto punto, y aquí hay una construcción bastante interesante, de que muchas veces ese amor o ese primer amor es el que a veces construye una personalidad, llamémosle de cierta manera, porque al final de cuentas le va dando sus primeros recursos. Ahora, un adolescente usualmente, y con todo el marco a poderlo abrir al tema, el primer amor para muchos adolescentes es el más fuerte, el más apasionado, el que no se olvida, estos clichés románticos. Pero en este caso, con Haku y con Chihiro, en este caso Zen, Haku le da el recurso de él, tienes que olvidar tu nombre para que lo puedas recuperar. Así como lo comentaba hace un momento, Ale, no es para que lo desapropies, es para que te salves, ¿no? Te voy a ayudar a que hagas cosas, no las voy a hacer por ti, a que hagas cosas para que puedas salir de aquí, no para que te quedes aquí conmigo o para que hagamos vida. Haz una construcción a partir de un otro. Ahora, esto es muy fácil hasta cierto punto tomarlo de esa manera, de una construcción de un otro, porque la primera infancia de eso se viene, de toda la construcción de un otro, ¿no? Y la rebeldía, o esta etapa que el concepto de adolescencia se me hace muy históricamente importante, de que la adolescencia no se tomaba como una etapa de vida antes, era niñez, adultez y vejez. La adolescencia era un puente entre niñez y adultez, ¿no? Que son como 10 años que como si no existieran, pero generan bastantes dudas de qué se está formando aquí, ¿no? Mediante ayudas con otros, mediante decisiones, mediante amistades, estudios, todo lo que se vaya dando, ayuda a una primera construcción, ¿no? A partir de un otro desde una decisión, ¿no? Por eso el primer enamoramiento, por así llamarle de una manera, con Haku, ayuda bastante al decir, ok, tengo que hacer esto para poder crear otra cosa, ¿no? Tengo que basarme en esta primera
decisión o en esta primera ayuda que me están dando, ese primer apoyo para poder seguir y recuperar, por así decirlo, los padres. Claro, y es que la adolescencia, y empezando desde la pubertad, es una etapa de crisis. Y el amor y el enamoramiento en la adolescencia también se vuelve una crisis bien importante. Y no todas las crisis tienen que ser negativas en sí. Nos hemos acostumbrado a llamar crisis a cualquier cuestión negativa, pero las crisis son necesarias también, porque las crisis nos permiten reestructurar. Y es justamente lo que le pasa a Chihiro. Se enfrenta a dos crisis, digamos, importantes en la película. La primera de inicio, en la desaparición o pérdida de sus padres, que se conviertan en cerdos. Y luego después esta cuestión del enamoramiento de Kon Haku, que vamos viendo como ciertos flashbacks de lo que implica y cómo ha avanzado eso. Y vemos que no es un enamoramiento como clásico de película, de súper pasional, porque incluso vemos películas o historias así con adolescentes que decimos, bueno, ni al caso, porque el amor adolescente no es así, pero vemos un amor que es justamente desde lo afectivo, no necesariamente un amor de película, como solemos verlo, y que justamente como es desde lo afectivo, desde, digamos, algo más inocente en cierto sentido, es lo que le va permitiendo, y sobre todo porque no es un amor dependiente que vayan acompañando. Los dos se ayudan porque los dos se permiten esa reapropiación del nombre, pero no lo hacen de una manera consciente del yo te voy a ayudar con esto y tú me vas a ayudar a mí, sino es justamente esa construcción que hacen en sí y en conjunto, pero también la vemos cómo la van haciendo cada quien a su ritmo, cada quien en su momento, porque coinciden relativamente poco Haku y Chihiro Zen durante la película. Ayuda nada más o únicamente al pasaje, que eso es también algo importante. Ahora, si nos detenemos en personaje, o podemos hacer esto demasiado largo, creo que todos saben que nos gusta alargar y a cuestionarnos algunas cosas. Pero me gustaría también pasar a este otro personaje, que también ayuda a esta reconstrucción, que cuando lo vi la primera vez, cuando lo pensaba un poquito más profundo, el personaje de, lo voy a leer, lo conozco como el Sin Cara y siempre lo he conocido como el Sin Cara, si no tiene un nombre como tal, pero a Kaonashi es como el nombre de este personaje bastante emblemático también de Estudio Ghibli, al igual que Totoro. No hace una palabra, hace gestos. Al inicio cuando aparece que es un fantasma, que tiene al parecer una máscara, que todo el tiempo se pensaba que la boca era lo que veíamos siempre en la máscara y la boca la tiene más abajo, es un concepto bastante peculiar. Pero este personaje no hace más al inicio que dar oro, que estar presente, que estar ahí detrás en este caso de Chihiro y de las demás personas. Pero cuando se le rechaza, que creo que Chihiro es la primera que lo rechaza y le dice que no es necesario esto que hace, este personaje se deforma, se convierte en un monstruo, empieza a destruirlo todo, empieza como a perder la cordura y la vuelve a retomar persiguiendo a Chihiro hasta cuando llega a la escena muy, muy hermosa del tren, por cierto, y lo nombra del puedes acompañarme, pero sin el hacer nada. Aquí hay algo bastante simbólico porque al inicio vemos como Chihiro no sabe qué va a hacer, qué tiene que hacer, y poco a poco va agarrando la cordura de él. No es necesario hacer nada, únicamente sigue, ¿no? Hasta cierto punto. En el trabajo que tiene, en este caso con Yubaba, es muy parecido, le exigen algo, pero no se lo exigen y no le dicen cómo. Ella va encontrando la manera de cómo lo va haciendo, ¿no? Lo tiene que hacer. Y en el caso de Sin Cara, es muy importante, o para mí es muy simbólico, como Chihiro ya es quien toma la palabra y dice, no hagas nada, sígueme y acompáñame, pero no es necesario que hagas nada, que des todo el oro del planeta o todo lo que tú tengas, sino poder hacer un primer corte y poder continuar con este viaje, con este recorrido, a volver a encontrar a sus papás, ¿no? Que es bastante curioso el recorrido al volver. Claro, y es que eso no tienes que hacer, solo tienes que estar. Ahora, por ejemplo, en el caso del Sin Cara, la deformación creo que es algo muy común de la adolescencia hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque empieza el cambio, la deformidad, iba a decir, de la voz, por ejemplo, donde se empieza, o de lo agudo pasa a lo grave, el cuerpo empieza a tener bastantes brotes, empieza a subir de peso, el cabello, toda esa cuestión que va cambiando, que cada cuerpo tiene una forma muy diferente. Pero en este caso el Sin Cara como agarra esa postura del voy a cambiar de 0 a 100 en menos de 2 segundos de la película,
y como Shihiro a final de cuentas sí se asusta, pero lo sigue viendo como otra persona más, ¿no? Como otro personaje más. Creo que en la adolescencia también es eso muy importante, el cómo también se va a ir escuchando al otro, cómo se va a decir, esa persona es más alta, es más delgada, es más rellenita, es más morena, es más blanca, cómo también se va identificando con las demás personas de él. Eso no me afecta a mí, sino también ayuda a escuchar a la otra persona. Claro, como a través de diferenciarse del otro también se delimita al yo dentro de esta cuestión de la construcción del self, que sobre todo es bien importante porque me parecía algo muy, muy interesante en cómo el Sin Cara requiere consumir a otros para poder utilizar su voz y expresar y convertirse y ser en gran medida, pero como también el consumir a los otros pues lo deforma a un nivel en que se vuelve grotesco y es cuando se deshace de todo eso otro, entonces pues ya solo es el Sin Cara. Este personaje, y es entonces cuando se le da la oportunidad de pues no tienes que hacer, solo tienes que estar y acompañar y venir sin decir nada. Incluso algo también que me parece muy lindo es cómo termina encontrando un propósito el Sin Cara después de toda esta cuestión del dar y estar y demás, y que termina encontrando un propósito suyo, solo de él. Algo propio. Ahora, ya como casi por terminar, este último concepto le comentaba que me gustó mucho ver en la película, que es algo muy de principio de cuentos de hadas sobre todo. Las dos brujas o las dos gemelas, la buena y la mala, le comentaba que no necesariamente son buenas y malas, yo le di esa concepción por acá, de Yubaba y su hermana Zeniba, quien son una, Yubaba, la dueña de los baños públicos, como lo comentaba al inicio, y Zeniba, no nos dicen exactamente qué hace, y no mal recuerdo, pero nos dicen que es como la otra contraparte de Yubaba, ¿no? Que son diferentes. A voz medio cambia. Exactamente es el mismo personaje, son gemelas, pero una tiene una connotación muy diferente de tratar a Shihiro. Una le ordena, le exige, le dice que tiene que hacer las cosas para trabajar, para crecer, para esto. Y la otra es el puedes confiar, puedes estar, puedes pedirme, te voy a ayudar. Y también habla de dos recursos bastante interesantes de cómo también el adolescente escucha. Tanto el bueno y el malo, y también agarra esas dos posturas, porque si lo escuchamos muy bien, en Chihiro en ningún momento dice que no al trabajo, o pone asco, o pone resistencia. Tiene dificultades con cualquier trabajo, pero no pone un no de por medio. Y en el apoyo, incluso cuando decide llevar al Sin Cara en el tren, es del ven conmigo y ahorita vemos cómo nos arreglamos, pero también hay algo de ahí, ¿no? Donde también se va internalizando todo lo que está sucediendo alrededor, todo lo que sucede a través de la película de Chihiro. Chihiro internamente lo va tomando para poder reconstruir algo nuevo, ¿no? Que al final vemos también cómo culmina, en este caso también con la película y con los padres. Claro, algo que me hacía pensar esta cuestión, ahorita que te escuchaba otra vez hablarlo, justo volviendo un poco a esta cuestión de las crisis dentro de la adolescencia, que algo dentro de una posición un poco más kleiniana de las crisis es la integración de lo bueno y lo malo, y justamente menciona, si mal no recuerdo, a Zeniba, que decía que son gemelas y son como las dos caras de una moneda, y es para Zen, Chihiro, entenderlas como una sola moneda es lo que también les ayuda a verlas como, pues es que no es que una sea mala y la otra sea buena, simplemente pues son, y a veces cae un lado, a veces cae el otro. Y es como, incluso recuerdo cuando regresa, y es como esta cuestión del ya no es desde el miedo y el respeto a través del miedo, sino es el respeto, e incluso le dice abuela, y se quedan dos como de qué onda, porque también ya se permite entenderlas no como la mala y la buena, sino como pues simplemente una de la encargada de ella y otra acá, y esa integración de eso bueno y de lo malo, estas digamos posiciones depresiva y esquizoparanoide, donde la integración al final y la reparación es el objetivo después, o lo ideal que se logre ante una crisis, y es lo que va haciendo Zen Chihiro a lo largo de su viaje, el ir reparando y ir conforme va reparando también va elaborando. Que es donde también un poquito antes de iniciar a grabar lo comentaba con él, el concepto del principio de realidad se me hizo bastante atinado por acá, porque es también como el yo se va defendiendo de todo lo exterior, de cómo también va creando sus propias defensas y se va creando su propia perspectiva del mundo, de la sociedad, del interno, del externo, se va ubicando. Y justamente así como lo comentaba, el permitirse ya nombrar como abuelo, abuela, Haku,
el Sin Cara inclusive, ya habla también de ese recurso en donde ya va aceptando esa realidad, o sea, ya no es al inicio el monstruo, ya no es la abuela, la tirana, el deforme, es meramente el nombre lo que va marcando, ¿no? Y insisto con lo que coincidimos con muchos análisis y muchas teorías de esta película, el nombre de Chihiro es de lo más significativo, lo más significante también de esta película, porque todo el momento, todos los momentos de la película se intenta nombrar a Chihiro, y hasta el final de la película es donde vuelve este llamado de Chihiro, ¿dónde estaba? ¿No? Está muy particular, ¿no? Donde retoma la cuestión con los padres. Claro, de hecho, si mal no recuerdo, era con mi vecino Totoro, hablábamos también de esta como similitud que encontrábamos con Alicia, y me recordó mucho también a esto, porque digamos la prueba final para recuperar a los padres es que identifique entre los cerdos a los papás, y es como, pues es que no están aquí, y se da el festejo, se rompe su contrato y después se le dice, regresa, y tiene que cruzar de nuevo por el túnel, digamos, y es cuando sale y están los papás. Y me recordó mucho como a estos procesos cuando Alicia sale del País de las Maravillas con todo el crecimiento que tiene, porque ya lo decíamos en el capítulo con Tania, cada que salía del espejo tenía más herramientas para lidiar con la situación. Una situación muy parecida que enfrentaba en el Mundo de las Maravillas, en el País de las Maravillas, y cuando salía ya podía enfrentarle. Y siento que fue algo parecido a lo que vive Chihiro, que podríamos decir, pues fue a través de un sueño, porque podría parecer que justamente fue a través de un sueño y el despertar pudo elaborar dentro de el sueño ciertas cosas, pudo entender ciertas cosas, pudo tener ese crecimiento, o puede ser algo parecido a lo que le pasa a Alicia. Elabora ya, sale y entonces ya puede lidiar con el mundo a través de la fantasía, independientemente si es como una Alicia o si es a través del sueño. Y a través de que es, en este caso, un túnel, un bosque, en este caso con Mei en Totoro, y en este espejo con Alicia. Como casi siempre, como cierre de episodios, si le ponen bastante atención, hemos estado hablando de bastantes conceptos durante todo el podcast también, tanto de Chihiro, tanto en otras películas haciendo referencia como tal, que el estudio Ghibli nos está permitiendo este pasaje como tal también para poder utilizarlo para ver algunos conceptos, para poder dar esta perspectiva. Inclusive, como Ale lo dijo al inicio, no queremos dar un cierre del decir nuestro análisis es el inicial, sino que también se pueda sumar un poquito a la cultura de estudio Ghibli y todo lo que también pueda representar por acá. Claro. Y bueno, todavía hay mucho Ghibli por analizar, por escuchar, por ver, pero ya iremos con calma, sobre todo para no gastarnos tampoco con Ghibli y que nos termine pareciendo tedioso. Ahora estaremos un poquito también al pendiente de estos cambios. Ya estamos también en la última etapa del año, del 2025, así que vamos a ir viendo también estas opciones, inclusive como nos gusta comentarlo también. Nos pueden dejar en comentarios algún tema que les agrade o que les haya gustado también el ver, inclusive si se gustan sumar con alguna propuesta, que nos digan, queremos ser nosotros este cine en compañía, o quiero hacerlo con ustedes, con todo gusto también tomamos eso en cuenta para poder seguir trabajando este espacio que estamos poco a poco creando un poco más en grande y más en compartir. Así que esperamos los comentarios. Recuerden que los días domingos subimos el contenido tanto en Spotify, tanto en YouTube, y por medio de Instagram estaremos ahí al pendiente también estos siguientes meses. Claro, recuerden que la idea y el fin de Cine desde el Diván es hacer psicoanálisis y hablar de psicoanálisis juntos, entonces qué mejor si se puede aumentar y agrandar un poco esta conversación, pero ya nos estaremos viendo en un próximo capítulo. Por lo pronto aquí lo dejamos, cuídense mucho, bye. Bye. Gracias a todos por acompañarnos en el capítulo de hoy. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes para más contenido. Si nos escuchas desde Spotify, no olvides darnos clic en las 5 estrellas y seguirnos en YouTube con tu like y compartir.